empezar con un breve repasito de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Recuerden que lo que vimos la clase pasada es que si teníamos una transformación lineal que iba de un espacio vectorial B a otro espacio vectorial B, nosotros podíamos definir, o sea, tenía esto, ¿no? Una transformación lineal es una función, recuerden, de un espacio vectorial a otro, y podía definir dos conjuntos que estaban asociados a una transformación lineal. ¿Cómo se llamaban esos dos conjuntos que vimos la clase pasada que eran importantes? Dominio y codominio. Núcleo El núcleo de imagen. Sí, el núcleo de la imagen. Exacto, el dominio es el espacio de partida. El codominio es el espacio de llegada. Esos son dos conjuntos también que tenemos en una transformación lineal porque hay una función, pero además habíamos definido dos conjuntos especiales que se llamaba el núcleo de la transformación lineal, que este era un subespacio del espacio de partida, ¿está bien? Eran algunos elementos del espacio de partida, eran los que iban al nulo, los que iban a parar al nulo, ¿está bien? Y después teníamos otro conjunto, pero este era del espacio de llegada, que se llamaba imagen de T. Y esta es la imagen de la función, la que ustedes siempre conocen y vieron en análisis, ¿está bien? Y habíamos visto, ¿sí? Vamos a ponerlo acá para repasar, así vamos entrando en tema, que el núcleo de una transformación lineal estaba definido como todos los vectores de B, del espacio de partida, fíjense, que verificaban que si los transformaba, me iban a parar al nulo del espacio de llegada. ¿Sí? Pero los que están en el núcleo son los vectores B del espacio de partida. ¿Está bien? Y habíamos visto la definición de imagen de una transformación lineal, que eran todos los W del espacio de llegada, o sea, todos los elementos de acá, que tenían la forma, para estar en la imagen, tenían que ser el transformado de alguien, ¿sí? El transformado de algún elemento del dominio, no me importa quién, ¿está? Y habíamos visto dos proposiciones importantes también, vamos a ponerlas acá al lado, que una me decía cómo hallar la imagen. ¿Se acuerdan cómo hallábamos este conjunto imagen por un teorema que lo vamos a usar miles de veces? ¿Alguien se acuerda cómo hallábamos esta imagen? Por lo generado. El transformado generado de los una elementos. base de B. Exacto, entonces tenía que tomar una base del espacio de partida, llamémosle B1, Bn, y entonces el teorema me aseguraba que la imagen de la transformación lineal era el generado, el espacio generado, por los transformados de esos vectores de la base. ¿Está bien? De esta manera encontraba una base un conjunto de generadores para la imagen. Y si yo generaba con estos vectores que tengo acá, podía encontrar la forma de los elementos de la imagen. ¿Sí? Y otro teorema que habíamos visto era que si el núcleo me daba el nulo solamente, ¿qué podía decir de la transformación lineal? Este es un teorema, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que era inyectiva. O sea que este teorema me afirmaba, otro teorema importante, que si el núcleo, yo lo calculo al núcleo de la transformación lineal y está formado solo por el nulo, eso equivale a que la transformación lineal es inyectiva. ¿Está bien? Inyectiva. Entonces fíjense que acá tenemos, en lo que vimos la clase pasada, tenemos dos definiciones, que hay que saberlas, la definición de núcleo y la de imagen. Vimos que los dos son subespacios vectoriales, y después vimos algunos teoremas respecto de esto que me van a ayudar. ¿A qué me van a ayudar? A obtener información sobre la transformación lineal, ¿sí? Uno me dice cómo encontrar la imagen, y si encuentro la imagen, ¿qué me ayuda esto? A que si la imagen es igual al codominio, vamos a ponerlo acá también como una observación, ¿cómo es la transformación lineal si la imagen de T coincide con todo el codominio? ¿Cómo podemos clasificar a T? Sobreyectiva. Sobreyectiva. Exacto.
que T es sobreyectiva, ¿está bien? Y si el núcleo me da solo el elemento formado por el nulo, digo que T es inyectiva, ¿sí? Este es un pequeño resumen de lo que hicimos la clase pasada, ¿está? Entonces nos había quedado este ejercicio para plantear, y vamos a ver si lo podemos resolver ahora, antes de empezar con el tema de esta clase. Este ejercicio me dice lo siguiente. Sabiendo que T es una transformación lineal que va de R3 a R2, tal que el transformado de 1, 0, 0 va al 1, 1, el transformado de 0, 1, 0 va al 2, 2, y el de 0, 0, 1 va al 3, 3, analizar si T es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. ¿Está bien? Entonces, a diferencia de cómo veníamos trabajando en los ejercicios anteriores que vimos de ejemplo, yo en este caso no conozco la forma de la transformación lineal, ¿sí? Lo único que conozco, vamos a hacer los globitos, esperen un segundo, hago el globito, este es el dominio, que es R3, y este es el codominio, que es R2, ¿sí? Y lo único que conozco, según lo que me dicen acá, es que el vector 1, 0, 0 me va a parar al 1, 1. ¿Está bien? Que este va a este. Después me dicen que el vector 0, 1, 0 me va a parar al elemento 2, 2. Y después me dicen que el elemento 0, 0, 1 me va a parar al 3, 3. O sea, solamente me dan como dato 3 transformados. ¿Está bien? No me dan la forma de la transformación lineal. No me dicen, es decir, no me dicen si yo pongo un X y Z genérico, a dónde me va a parar ese X y Z genérico. Solamente me dan estos 3 datos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo analizar si T es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva o algo? ¿Qué se les ocurre que puedo aplicar de lo que vimos? El teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión, eso no lo anoté antes, pero el teorema de la dimensión, ¿qué dice? El teorema de la dimensión dice que la dimensión del espacio de partida, que en este caso es R3, es igual a la dimensión del núcleo de T. Ese es otro teorema importantísimo que vimos que me olvidé, así que lo ponemos acá, ¿sí? El tema es, si yo quisiera usar este teorema de la dimensión, ¿tengo la dimensión de R3? Sí. ¿Tengo la dimensión del núcleo? ¿Podríamos armar alguna base, profe? Sí. Y de ahí poder calcular la dimensión del núcleo. O armar una base de R2 y ahí también poder calcular la dimensión de la imagen. A ver, pero y... Habría que Buscar la calcular forma la de la- dimensión de la imagen. Digo, buscar la base para buscar la imagen, así. Exacto, o sea, fíjense que si yo uso este teorema que está acá, no sé si están viendo el cursor, no sé si se ve cuando hago con el cursor. No, este no. Es que tengo que achicar acá, este de acá. ¿Sí? Este teorema que está acá me permite hallar la imagen. Pero para poder hallar la imagen, ¿qué necesito yo, según este teorema? ¿Conocer qué cosa? ¿Los transformados de quién? De los vectores del espacio. ¿Pero de cualquier vector del espacio? ¿Quiénes son estos De B1, la- B2 y B1? del núcleo. A ver. De la base. De ¿Quién una es base de R3. Claro, esto B, me olvidé de ponerlo acá, pero B tiene que ser base de B, del espacio de partida. ¿Está bien? Entonces, para poder usar este teorema, yo necesito una base del espacio de partida. Si tuviera una base del espacio de partida y supiera los transformados de esa base, yo sé que esos transformados me generan la imagen. ¿Está bien? Y entonces, si puedo encontrar la imagen, puedo saber si la T es sobre o no. ¿Se entiende eso, chicos? Ah, bien, profe. ¿Se entendió eso? Para poder aplicar este teorema y conocer quién es la imagen, necesito una base del espacio de partida y saber los transformados de los elementos de esa base. ¿Se entiende? Si tengo esos datos,
yo ya puedo calcular la imagen por ese teorema. ¿Está claro eso? Sí, sí. Porque eso es súper importante, ¿está bien? Entonces, si yo ahora voy a la transformación lineal que me dieron, a esta, la pregunta es, ¿tengo los transformados de una base acá? Fíjense, los únicos que conozco el transformado son del 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Tengo o no tengo los transformados de una base acá? Y la base canónica. Claro, estos son la base canónica. Entonces yo puedo decir lo siguiente, como, le voy a llamar C, ¿no? Profe, Como, sí, en decime. el caso de que no fuera la base canónica, fueran otros vectores, habría que corroborar que sea LI, ¿no? Tengo que corroborar que sean base, sí. Si no, no puedo aplicar el teorema de arriba. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, como C es base de R3, porque es la base canónica, no tengo que probar nada, ¿sí? Es la base canónica. Entonces, por teorema, como yo conozco estos transformados de estos tres vectores, por teorema yo sé que la imagen, ¿está bien? La imagen de T es el generado ¿de quién? Del transformado de 1, 0, 0, del transformado de 0, 1, 0 y del transformado de 0, 0, 1. ¿Estamos? Pero resulta que estos tres elementos lo tengo, porque el transformado de 1, 0, 0 es a donde lo manda la T al 1, 0, 0, es 1, 1. ¿Está bien? Entonces, esto es el generado por el vector 1, 1. ¿Qué otros vectores? ¿Quién es el transformado de 0, 1, 0? 2, 2 y 2, 3, 2 3. Y el 3, 3. y 3, 3. Entonces, fíjense que estos tres ya son vectores de R2. Ya estamos acá. Entonces, lo que me genere esto va a ser la imagen. Y eso es por teorema, no se discute, ¿está bien? Ya lo demostramos. Entonces, la pregunta es, ¿puedo eliminar alguno de estos y que me siga generando lo mismo o no? ¿Qué les parece? Claro, Sí. todos son combinación lineal de todos. Exacto, o sea, supónganse el 3, 3 es combinación lineal del primero, entonces lo saco y me genera lo mismo el conjunto que queda, ¿sí? El 2, 2 también. Y el 1, 1 lo dejo porque ese no es combinación lineal de nadie, ¿está bien? Entonces, esto me quedó que es el generado por el vector 1, 1. ¿Está bien? Entonces, este vector que está acá abajo, genera a la imagen y además es LI. Entonces es una ¿qué de la imagen esto? Una base. Una base de la imagen de T. Entonces la imagen de T, ¿qué dimensión va a tener? 1. 1. 1. Perfecto. ¿Y me pueden decir la forma de los elementos de la imagen? O sea, cuando ustedes generan con un solo vector, ¿qué son las combinaciones lineales de eso? Entonces, ¿qué me Alfa queda? por 1, 1, ¿no? Exacto. Las combinaciones lineales de esto, que es alfa por 1, 1. Este le pueden poner así nomás si quieren porque es fácil. Y entonces... Sería una recta que podría ser, por ejemplo, XX con X perteneciente a los reales. Exacto. Yo alfa porque le puse alfa, pero le podría poner XX con X en reales. ¿Está bien? Entonces me quedó una recta de dimensión de la imagen. ¿Sí? Entonces, si ya calculamos quién es la imagen, ya podemos decidir si es sobreyectiva o no. ¿Qué les parece? A ver, como la dimensión de la imagen me dio 1, ¿qué puedo decir? ¿Es sobre o no? No, No, no es. de R2. No, porque no me dio todo R2, ¿está bien? Entonces lo que puedo decir es que la imagen de T no me da todo R2, es distinta de R2, ¿está bien? Y entonces T no es sobreyectiva. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que no es sobreyectiva porque pudimos calcular la imagen. ¿Y ahora cómo hago para saber si es inyectiva o no? Que es lo otro que me pide el ejercicio. ¿Qué podría usar? Ahora sí me sirve eso que me dijeron antes. El teorema de la dimensión y sacas la dimensión del núcleo.
Exacto, porque ahora sí, como tengo la dimensión de la imagen, yo puedo usar este teorema, que vale siempre, obviamente, es un teorema, y entonces si la dimensión de la imagen es 1, ¿cuánto va a ser la dimensión del núcleo? 1. Y no sería inyectivo. Exacto. Entonces puedo decir, vamos a poner así, por teorema de la dimensión, que ya lo tengo escrito arriba, ¿sí? Entonces me va a quedar que 3, que es la dimensión de R3, yo escribo directamente el 3 porque ya lo escribí arriba el teorema, ¿sí? Va a ser igual a la dimensión del núcleo de T, que no tengo idea quién es, más la dimensión de la imagen, que vale 1. Eso lo acabo de calcular. Entonces la dimensión del núcleo de T es 2. Y entonces, ¿qué teorema voy a usar? Voy arriba y uso este teorema. El teorema que me dice que para que T sea inyectiva, tiene que pasar que el núcleo se esté formado solamente por el nulo. Pero entonces tendría que tener dimensión 0 el núcleo, ¿está bien? Y no me dio dimensión 0, me dio dimensión 2. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que el núcleo no está formado solo por el nulo, tiene más elementos, porque esto es un espacio de dimensión 2, ¿está bien? De hecho es un plano, porque estamos en R3, y los espacios de dimensión 2 son planos. Entonces, puedo asegurar que T es o no es inyectiva. No, no es. No es inyectiva. ¿Estamos? Profe, disculpe que lo Sí. pregunte de vuelta. ¿Qué es No, el no pasa núcleo? nada. Porque me pasa que lo explican por ahí y me olvido. ¿Qué es el núcleo? Sí, Vos tenés una función, ¿sí? Que va Sí. de un espacio a otro. El núcleo son todos los vectores del dominio que si los transformo, o sea, si le aplico T, me van a parar al nulo. Solamente al nulo. Ah, bien, bien. ¿Está bien? Sí, sí. Eso es el núcleo. ¿Estamos? Acá está, Estamos. mira. Son los vectores B de B, del espacio de partida, Claro, pero que el verifican transformador. que su transformado sea el nulo. Bien, ¿Estamos? gracias. Bien. Entonces, no es inyectiva, no es sobreyectiva, o sea que menos va a ser biyectiva. ¿Está bien? Entonces, fíjense esto que lo hicimos acá y que lo vamos a hacer muchas veces. Si yo tengo los transformados de una base, fíjense, porque acá el dato lo que me dieron son los transformados de una base, no me dieron la forma de la T, pero sí me dieron a dónde iban los elementos de una base de R3, ¿está bien? Con eso yo pude analizar si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva la transformación lineal, y puedo calcular imagen y núcleo. Quiere decir que tener como dato los transformados de una base, y ahora lo vamos a ver en un segundito, eso es importantísimo porque me da toda la información que yo necesito de la transformación lineal. Toda la información de una transformación lineal se concentra en saber solamente los transformados de una base. No hace falta que yo sepa la forma de T para poder sacar información sobre esta transformación lineal. ¿Está bien? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, que esta clase la vamos a dedicar enteramente a un solo teorema, fíjense lo importante del teorema, que se llama teorema de existencia y unicidad. ¿Está bien? Entonces, antes de mostrar, digamos, el enunciado del teorema, vamos a ver un ejemplo, para que vean por qué es importante esto que cuenta el teorema. Entonces, fíjense lo siguiente. Supóngase que tengo una transformación lineal de R2 en R2, y lo único que me dan de esta transformación lineal, los únicos datos que me dan es a dónde va a ir el 1, 0, que va a ir a parar al 0, 1, y a dónde va a ir el vector 0, 1, que va a ir a parar al 2, 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo único que sé yo de esta transformación lineal? Los transformados del 1, 0 y del 0, 1. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Sí, sí, serían los transformados de la base canónica. Exacto. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora en un ejemplo es por qué, si a mí me dan como dato los transformados de una base del espacio de partida,
eso me alcanza para determinar la forma de la transformación lineal. Por ende, me va a alcanzar para saber responder cualquier pregunta que me hagan sobre la transformación lineal. ¿Está bien? Entonces, lo único que sé yo es a dónde va el 1, 0 y a dónde va el 0, 1. Pero no sé a dónde va el XY, el 4, 4, por ejemplo. No sé dónde va. El 5, 5 tampoco sé dónde va. ¿Está bien? Pero entonces la pregunta es, ¿podremos con estos únicos dos datos hallar el transformado de un vector XY cualquiera? O sea, que yo les diga, bueno, con estos dos datos, ¿me pueden determinar, por ejemplo, les digo uno, ¿me pueden determinar el transformado del 1, 1 con esos dos datos? No sería Yo el diría diría que que sí. capaz que sí, o sea, porque no tiene algo que ver las bases y el cambio de base y algo de eso. Se me La ocurre. base no sé. Podríamos encontrar algún conjunto generado y eso igualarlo al vector genérico de R2. A ver, sí, o sea, esperen que les escribo una cosita. Ah, esperen que hay alguien. Vi a alguien. Les escribo una cosita. Bueno, escribo acá, después borro. Pero quiero que vean algo. Fíjense lo siguiente. Yo sé que el 1, 0 me lo manda al... Hoy, no me acuerdo, no retengo los datos. Al 0, 1 y el otro al 2, 3, ¿eh? Acuérdense. Al 0, 1, ¿no? Sí, y 0, 1 al 2, 3. Lo manda al 2, 3. Y yo lo que les pregunto es el transformado de 1, 1. ¿A dónde va? Si con estos dos datos lo puedo, digamos, considerar o no. Sabiendo que T es transformación lineal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el 1, 1 lo pueden armar con estos dos, con los vectores de la base canónica? Sí, ¿Cómo? una vez no sería la primero suma. y una vez uno. Exacto, la suma, ¿no? 1, 0 más 0, 1. O sea, yo a este vector del cual no conozco el transformado, sé que lo puedo escribir como este más este, ¿sí? De los cuales sí conozco el transformado. Entonces, si yo aplico T a ambos miembros, ¿qué pasa si aplico T a ambos miembros? El transformado de 1, 1 debería ser igual al transformado de 1, 0 más el transformado de 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero, ¿qué es el transformado de una suma? Si T es transformación lineal, ¿cómo lo puedo escribir eso? Como el transformador. Combinación Como lineal. la suma de los transformados. Exacto, como el transformado de 1, 0 más el transformado del 0, 1. Y resulta que de esto sí conozco los transformados. ¿Está bien? Entonces lo reemplazo. ¿Quién es el transformado de 1, 0? 0, 1. 0, 1, perfecto. ¿Quién es el transformado de 0, 1? 2, 3. 2, 3. Entonces hago la cuenta. ¿Y qué vector me queda? El 2, 4. Entonces quiere decir que el transformado de 1, 1 es igual a 2, 4. Entonces pude encontrar el transformado de 1, 1 solo conociendo estos dos transformados como dato. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe, y yo me hago una pregunta, ¿no podría conocer más transformados si yo multiplico los que ya conozco por un escalar? Exacto, exacto. La idea que vamos a llegar ahora en el ejemplo que voy a mostrar es que en realidad, puedo conocer el transformado del vector que quiera. Ustedes me dicen el, qué sé yo, el 800, 1200, y yo como sé que el 800, 1200 es una combinación lineal de estos dos, lo voy a poder encontrar a ese transformado. ¿Está bien? Entonces esa es la Por idea. eso. Lo que vos me decís ahora es lo que vamos a probar. ¿Sí? Se armaría como una especie de combinación lineal. O sea, Exacto, exacto. Claro, pero porque justo esos son bases, o sea, Exacto. tenés justo dos vectores que son LI y que son base de R2. Exacto. Esa es la idea, ¿sí? Que primero se las quería mostrar con un ejemplo para que se entienda la idea, y después lo usamos el teorema y vemos cómo está enunciado. Entonces la idea es la siguiente. Como lo importante, y fíjense que esto es lo fundamental,
que los vectores de acá abajo del dominio, el 1, 0 y el 0, 1, de los cuales yo conozco su transformado, forman una base de R2. Eso es lo clave. ¿Está bien? Estos forman una base de R2. Entonces, por ser base de R2, ¿qué sé yo? Que cualquier vector XY, cualquiera, el que ustedes me pongan acá, yo en el ejemplo puse el 1, 1, pero me podrían haber puesto el que ustedes quieran, yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Y es más, si ustedes me dan este vector de acá, yo puedo encontrar alfa y beta en función a lo que me pusieron acá. ¿Cuánto vale alfa y cuánto vale beta para que yo pueda, que esta igualdad ande, digamos? X e Y. Claro, si yo a alfa le pongo X y a beta le pongo Y, cuando hago esta cuenta me da el vector XY que quiero. ¿Está bien? Entonces yo sé que a un vector genérico XY lo puedo escribir como X por el primer vector de la base más Y por el segundo vector de la base. Y ahora, si mi idea es encontrar el transformado de XY, no el XY, sino su transformado, ¿qué puedo hacer a ambos miembros? Aplicar un transformado. Exacto, aplico T a ambos miembros, es como aplicar una función F a ambos miembros, ¿sí? Entonces aplico T a ambos miembros y lo importante es que T es transformación lineal. Entonces respeta esta combinación lineal que está acá abajo. ¿Recuerden? Esa es lo importante de ser transformación lineal. Entonces esto lo voy a poder escribir como X por el transformado de 1, 0, más Y, que es un número, por el transformado del 0, 1. Entonces logré escribir al transformado de XY, que era el que no conocía y quería conocer, en función del transformado de 1, 0 que lo tengo y el transformado de 0, 1 que lo tengo. Reemplazo estos transformados porque los conozco, hago la cuenta, ¿está bien? Porque este es un vector de R2 y este es otro vector de R2, y me queda que el transformado de XY tiene que ir al par 2Y, X más 3Y. Y esto es lo que nosotros le decimos la forma de la transformación lineal. Porque ahora sí, fíjense, si yo les pongo el vector 1, 1, ¿cuál es el transformado de 1, 1? Si X vale 1 e Y vale 1. 2 y 4. 2, 4, que era lo que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? Antes habíamos llegado también que el transformado de 1, 1 valía 2, 4. Bueno, lo que pasa es que de esta manera, si en vez de 1, 1 acá pongo el XY genérico, obtengo la forma de la transformación lineal de manera genérica. ¿Sí? O sea que esta es la transformación lineal y es la única transformación lineal que al 1, 0 lo manda al 0, 1 y al 0, 1 lo manda al 2, 3. ¿Está bien? Fíjense que chequeemos ahora el transformado de 1, 0, si esta es la forma de la transformación lineal. Si X vale 1 e Y vale 0, acá se me forma 0 y acá se me forma 1, o sea que es 0, 1. Y si ahora quiero transformar al 0, 1, X vale 0 e Y vale 1, se me forma el 2, 3, que era lo que me tenía que dar. Entonces chequeamos que esto, que es una transformación lineal, verifica las condiciones que me dieron al principio. ¿Está bien? Y es la única transformación lineal que verifica estas dos condiciones a la vez. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de mostrar con un ejemplo es que si a mí me dicen, me dan una base de R2, en este caso fue la canónica, pero podría haber sido cualquiera, me dan una base de R2, y me dicen a dónde va este vector y a dónde va este vector, o sea, me dan los transformados de una base. Entonces, haciendo este procedimiento, encuentro una única transformación lineal que respeta esas dos cosas que me pidieron acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Por mi parte, sí, profe. Sí, profe, ¿Sí? se entendió bien. Bárbaro. Bueno, eso es lo que ahora vamos a enunciar como el teorema de existencia y unicidad. ¿Está bien? Y después nos vamos a dedicar el resto de la clase a dar ejemplos sobre este teorema, pero que engloban todo lo que vimos antes, núcleo, imagen, cómo encontrar la imagen, bueno, todo lo que sabemos de antes, si es sobreyectiva, inyectiva, ¿está bien? Pero nos vamos a dedicar a ver ejemplos de esto. Y fíjense que si dedicamos una clase a esto es porque es importante, ¿está?
Es importante porque, digamos, toda la información de una transformación lineal, el teorema me dice que solo se remite a que me den los transformados. Y con eso puedo obtener la transformación lineal, ¿sí? Entonces, el teorema de existencia y unicidad formalmente enunciado me dice lo siguiente. Yo tengo dos espacios vectoriales y tengo una base del espacio vectorial de partida. Y estos vectores W1, W2, Wn son vectores arbitrarios del codominio, o sea, son estos. Estos son los Ws del teorema, ¿está bien? El 1, 0, que es lo de acá abajo, y el 0, 1 son la base de R2, del espacio de partida. Y los Ws son a dónde los mando a esos vectores de la base, ¿está bien? Entonces este teorema me dice que existe una única transformación lineal T, que va de B en W, que verifica que a los vectores de la base me los mande a esos Ws que yo elegí. ¿Está bien? O sea que, gráficamente lo que me dice el teorema es lo siguiente. Si yo tengo una base del espacio de partida y le asocio a cada vector de la base de acá, le asocio a B1, le asocio un vector W1. Cualquiera puede ser de W, un vector W1. A B2, otro W2. Y a Bn, otro Wn. Puede que se repitan estos, Puede que W2 sea igual a W1, no importa, estos pueden ser cualquiera, no hay condiciones para estos, ¿sí? Entonces, si tomo una base de B y le asocio determinados vectores del codominio, este teorema me dice que existe una única transformación lineal que vaya del espacio B al espacio W, o sea, una única función, y que al B1 lo mande a W1, al B2 a W2 y al Bn a Wn. ¿Está bien? Eso es lo que me dice este teorema. Y bueno, y la idea de la demostración, pongo idea porque no lo voy a hacer formalmente, pero sí la idea porque es lo que quiero que después veamos en los ejercicios, es esta idea de la demostración, es la siguiente. Yo como dato tengo que el B1, B2 y Bn son una base, y sé que a B1 lo mando a W1, que a B2 lo mando a W2 y que a Bn lo mando a Wn. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hallar esa transformación lineal? Lo mismo que hicimos en el ejemplo. ¿Está bien? Esto comúnmente lo decimos como conozco los transformados de una base, porque B1, B2 y Bn forman una base del espacio de partida y yo conozco a dónde los mando, conozco sus transformados. ¿Está bien? Entonces, con eso me puedo arreglar para hallar la T. ¿Cómo hacemos? Como hicimos antes, nada más que ahora lo hago de manera genérica. Digo, bueno, como esto es una base, todo vector del dominio lo puedo escribir como combinación lineal de los de la base. ¿Está bien? Y si a mí me dieran quién es el vector B, yo puedo encontrar alfa 1, alfa 2 y alfa n. ¿Está bien? ¿Qué hago ahora para saber quién es el transformado de B? B es un vector cualquiera del dominio. Transformo ambos miembros. Como T es transformación lineal, respeta la suma y el producto por un escalar. Y entonces esta es la transformación lineal que encuentro. ¿Está bien? Porque yo el transformado de B1 lo tengo, es W1. ¿Sí? El transformado de B2 es W2, los reemplazo y yo obtengo la forma de la transformación lineal. ¿Está bien? Entonces, la transformación lineal, ¿cómo la encontramos? De esta manera, haciendo este procedimiento que hicimos acá, que es lo mismo que hice en el ejemplo anterior, para hallar la forma de T. ¿Está bien? Ahora se los cuento genérico porque, bueno, porque yo ahí se los conté en un ejemplo solo de R2 a R2, pero bueno, no tiene por qué ser un ejemplo de R2 a R2, ¿está bien? El espacio B puede ser cualquiera y el W cualquiera, ¿está? Entonces, esta transformación lineal se puede probar que es única, o sea, hay una única función que es transformación lineal y que verifica que a B1 lo manda a W1, que a B2 lo manda a W2 y etc. ¿Está? Profe, en el parcial vamos a tener que hacer la demostración. Mira, no vas a tener que hacer la demostración esta acá genérica, pero en cada ejercicio es como que la tienen que hacer la demostración porque ustedes van a tener que hallar la transformación lineal, ¿sí? Entonces es como que este procedimiento lo van a tener que realizar cada vez que quieran encontrar una transformación lineal conociendo los transformados de una base. Ahora ya hago un ejemplo de eso. ¿Querés?
Sí, profe, igual lo entiendo. Perfecto. No, igual vamos a hacerlo para que les quede escrito, digamos, pero es lo que van a tener que hacer siempre. ¿Está bien? Bueno, espérenme una cosa que este ejemplo lo voy a cortar de acá y voy a crear uno nuevo y vamos a pegarlo acá, ¿sí? Y ahora sí vamos a resolver. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a resolver este ejemplo que está acá. Me dice, sea D, que está formado por el 1 menos 1 y 0, 1, una base de R2. Hallar la única transformación lineal T que va de R2 a los polinomios P sub 2, tal que al 1 menos 1 lo manda al polinomio 1 menos X. Y al 0, 1, que es el segundo vector de la base, lo manda al vector X cuadrado. ¿Qué me está dando como dato eso? ¿Qué tenemos? ¿Los transformados de qué tenemos? De una base de R2. Exacto. Entonces, tenemos como dato, y eso es lo importante y lo que siempre vamos a buscar, tenemos como dato los transformados de una base. ¿Está bien? De una base del espacio de partida, eso es importante, ¿no? De una base de R2. ¿Está bien? La base de R2 que tenemos es, bueno, vamos a ponerlo así. El transformado, me dicen, de 1 menos 1, que es el primer vector de la base, es 1 menos X, y el transformado de 0, 1 es X cuadrado. Esto, fíjense que lo voy a recuadrar, es lo fundamental. Y cada vez que ustedes tengan los transformados de una base del espacio de partida, van a poder hallar la forma de la transformación lineal. ¿Cómo lo harían? A ver, vamos a escribir lo siguiente. Esperen para que les quede escrito. Yo sé que luego vamos a poner directamente, como tengo los transformados de una base, por el teorema de existencia y unicidad, ¿qué me dice ese teorema? Que existe, que cada vez que conozca los transformados de una base, existe una única transformación lineal que verifica estas dos cosas. ¿Está bien? Entonces, sabemos, por ese teorema, que existe una única transformación lineal T que va de R2 a P sub 2 que cumple esos dos transformados. ¿Está bien? Le voy a poner que cumple asterisco y asterisco es esto. ¿Está bien? La idea ahora es cómo la hallamos, esa transformación lineal. ¿Cómo harían ustedes para hallar? Cuando digo la forma de la transformación lineal, lo que yo digo es, queremos, este es mi objetivo, queremos hallar el transformado de un vector genérico del dominio y a dónde lo mandamos. ¿Cuál es la forma de esa transformación lineal? ¿Está bien? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Hacemos la combinación lineal con un genérico. Exacto. Yo, fíjense que necesito el transformado de XY. Entonces, lo primero que hago es a XY lo escribo como combinación lineal de la base de R2, porque XY, el de acá abajo, es un vector de R2. ¿Está bien? Entonces, yo sé que todo vector de R2 lo puedo escribir como un alfa por el primer vector de la base, que es 1 menos 1, más un beta por el segundo vector de la base, que es 0, 1. Porque esto es base. El 1 menos 1 y el 0, 1 me dicen que es base de R2. Y entonces ahora, ¿cuál sería el paso siguiente una vez que tengo esto? ¿Qué debería hallar? Reescribir la transformación. Claro, aplicar el transformado. Claro, pero si yo aplico el transformado, no sé quién es alfa y quién es beta. ¿Qué podría hacer ahora, antes de encontrar el transformado? ¿Yo puedo encontrar alfa y beta o no?
Aplicar distributiva de los... Igualarlo con las X y... Exacto, o sea, la idea, chicos, ahora siempre va a ser lo mismo, ¿eh? Pero la idea es hallar alfa y hallar beta. O sea, ¿en función de qué me va a quedar alfa y beta? En función de X e Y, que son el vector que tengo acá. ¿Está bien? Entonces, la idea es igualar estos vectores, coordenada a coordenada, me queda un sistemita de ecuaciones y encuentro cuánto tiene que valer alfa y cuánto tiene que valer beta. ¿Se entiende eso? O sea, Como cuando profe, que encontrabas las coordenadas de X y en la base beta, eso es lo que estamos haciendo. claro, o sea, primero encontramos alfa y beta y después Exacto. aplicamos el transformado, miembro a miembro. Exacto. ¿Sí? Entonces, allí, fíjense que X me quedó alfa, estoy igualando componente a componente, ¿sí? Y, que es la segunda coordenada de acá, me quedó menos alfa, ¿estamos? Si el sistema ven que es complicado, lo llevan a matriz ampliada. Yo acá lo puedo resolver porque es facilito, ¿sí? Entonces, si alfa vale X, voy con ese valor acá abajo y me queda que Y es igual a menos X más beta. Y entonces puedo despejar beta, y beta me quedó Y más X. ¿Está bien? Entonces de alguna manera encontré las coordenadas de X y Y en la base B. ¿Sí? Las coordenadas son que alfa tiene que valer X y beta tiene que valer Y más X. Entonces, luego, ¿qué es lo que reescribo? Lo mismo que tengo acá arriba, pero con alfa lo que encontré y beta lo que encontré. Entonces, al vector XY genérico, a un vector cualquiera, lo puedo escribir como alfa, que tiene que valer X, el número X, por el vector 1 menos 1, más beta, que tiene que valer Y más X, que es un número, por el vector 0, 1. ¿Estamos? Y entonces ahora sí, ¿qué es lo que puedo hacer? Para aplicar, porque a mí me interesa saber el transformado de XY. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer ambos miembros? Aplicar el transformado. Aplicar T, ¿verdad? Entonces el transformado de XY va a ser igual al transformado de, y acá abajo me quedaría todo este choclo, o sea, X por 1 menos 1, más el número Y más X por el vector 0, 1. Pero, como T es transformación lineal, respeta sumas y producto por un escalar. Así que yo acá esto lo puedo, la T la puedo de alguna manera distribuir, ¿está bien? ¿Y qué me queda acá? Lo voy a seguir haciendo para abajo. Me queda X por el transformado de 1 menos 1, porque X es un número, más Y más X, que es un número, por el transformado de 0, 1. Y esto, fíjense que logré escribir el transformado de XY en función de este transformado y de este. Ay, chicos, hice algo que elegí mal las letras. Profe, yo te iba a preguntar, ¿no teníamos que ir a polinomios? O sea... Sí. Tenemos que ir a polinomios. Lo que pasa es que elegí mal. Ay, qué pava que soy. ¿Le puedo llamar al polinomio? En vez de ponerle 1 menos X, le hago variable T. Porque la X la elegí acá como variable. No me di cuenta. Y esta X no tiene nada que ver con esta X de acá. Tendría que haber sido A y B, profe, ¿no? Exacto. Claro, a ver. Debería haber puesto A y B en todos. Yo tengo que borrarlo en todos. A ver. No, pero ponga 1 menos T, profe. Le pongo acá, en la variable del polinomio no importa, ¿sí? Puede ser X, puede ser Y, puede ser T, ¿está bien? Vamos a ponerle al polinomio en variables T. O sea, esta es una T y esta es T cuadrado. ¿Está? ¿Al enunciado también se lo va a cambiar? ¿Cómo? ¿Perdón? Al enunciado también se lo va a cambiar, digo. Sí, al enunciado hay que cambiárselo, ¿eh? Al enunciado acá le pongamos T
y acá le pongamos 1 menos t. ¿Sí? O sea, el polinomio está en función de la variable t. ¿Sí? Pero eso es porque yo me confundí, o sea, debería haberme avivado antes, de el vector genérico de R2 llamarle AB en vez de llamarle con X, si X era la variable del polinomio. ¿Está bien? Pero bueno, eso les va a pasar también seguramente, ¿eh? Como me pasó acá seguramente en algún ejercicio, o no, o sea, viven antes que yo, seguramente. Bueno, entonces la cuestión es que me quedó X por, y ahora es donde me va a aparecer el polinomio, ¿sí? ¿Quién es el transformado de 1 menos 1? Es 1 menos t. Entonces ahí es donde me aparece el polinomio. ¿Está bien? Más el número i más x por el transformado de 0, 1, que es el polinomio t cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora lo que hago es, si quieren, distribuyo este escalar y saco factor común t cuadrado, t y el número solo, para que me quede un polinomio de grado 2. ¿Está bien? Entonces, cuando distribuyo esto, me queda x menos x por t. T es la variable del polinomio, ¿sí? Más, y esto lo voy a dejar, y más x por grado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ahora sí encontramos la forma de la transformación lineal. La pongo acá al lado. Por lo tanto, el transformado de un vector genérico de R2 me lleva, o sea, al polinomio x menos x por t más y más x por t cuadrado. Y esta es la forma general de la transformación lineal. ¿Está bien? Porque acá es donde me dicen, si a mí me dan, por ejemplo, cualquier vector de x cuadrado, qué sé yo, el 1, 1, yo lo transformo y me queda 1 menos t más 2t cuadrado. ¿Se entiende? Y entonces ahí encontramos la expresión general de t. ¿Está bien? ¿Qué podría hacer yo para chequear? Porque en realidad a mí me dicen, haya la única transformación lineal que verifique esto y verifique esto. Yo acá encontré la expresión de la transformación lineal, pero ¿qué debería cumplir esto para saber que no me equivoqué en las cuentas? Verificar si el transformado te da lo mismo. Exacto. O sea que el transformado de 1 menos 1 debería dar 1 menos t. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Entonces ahora vamos a decir, chequeamos. Chequeamos porque yo hice muchas cuentas. Bueno, no es que he hecho muchas cuentas, pero me puedo haber equivocado. Esperen que no lo están viendo. Y entonces digo, bueno, voy a transformar al 1 menos 1. Entonces, si yo transformo el 1 menos 1 por la expresión general de la transformación lineal, ¿qué me queda acá? X vale 1, entonces me queda 1 menos t más, y acá me queda 1 menos 1 más 1, que es 0 por suerte, por t cuadrado. Entonces me quedó 1 menos t. Y eso era lo que tenía que valer. El 1 menos 1 tenía que ir a 1 menos t. Entonces, la primera condición la satisface esta transformación lineal. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con el otro transformado, el que me dieron, que necesito saber ahora el transformado de 0, 1. Cuando yo transformo a 0, 1, x vale 0, no hay nada, la y vale 1, entonces me queda t cuadrado. Y era lo que me tenía que dar el segundo transformado. Entonces, esta forma, esta expresión general de la transformación lineal, es la única transformación lineal, por teorema, que sabemos que existe, que verifica estas dos condiciones a la vez. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí. Bien. Bárbaro. ¿Cómo podrían hacer? Bueno, no, lo dejamos para la próxima, para el próximo ejercicio. Ah, no, miren, acá lo pregunto. Bueno, la transformación lineal que encontré recién, ¿es inyectiva? ¿Es sobre? ¿Qué podríamos hacer para saber si es inyectiva o es sobre?
¿Qué se les ocurre? A ver. Unas dimensiones. Claro, pero ¿conozco la dimensión de la imagen o la del núcleo? Encontrar la dimensión de la imagen Exacto. con la base. Siempre, esto anótenlo grande en algún lado, si yo tengo los transformados de una base, de ahí es fácil, por teorema, sacar la dimensión de la imagen. ¿Está bien? De la imagen. ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos, por el teorema que vamos a usar millones de veces, ¿está bien? Por teorema, nosotros sabemos que la imagen de T era el generado por ¿quién? ¿Por los transformados de quién? ¿De la base original? De cualquier base, ¿está bien? Entonces, en este caso, ¿yo tengo los transformados de una base? Sí, porque la base es 1 menos 1 y 0, 1 sé que son base, ¿está bien? Entonces, el teorema este, lo que me asegura es que el generado de los transformados de una base, ¿sí? La base es, reitero, la base es 1 menos 1 y 0, 1. Esa es la base. Pero los transformados de esa base, por teorema, me generan la imagen. Resulta que los transformados de una base los conozco, o sea, sé quiénes son, sé qué polinomios son, ¿está bien? ¿Qué polinomio da el transformado de 1 menos 1? Es 1 menos t, y el otro es t cuadrado, ¿está bien? Entonces, esto va a ser lo que me genera el polinomio 1 menos t y el polinomio t cuadrado, va a ser la imagen, ¿está bien? Entonces ahora me pregunto, ¿esto que está acá genera a la imagen? ¿Y es LI? A simple vista, sí. Lo podríamos chequear, ¿no? Y también es LI. Si quieren acá pongo chequearlo, pero bueno, es un conjunto LI. Profe, Sí. cuando está así, ¿tenemos que demostrar que es LI, digamos, en el parcial? ¿O lo podemos decir? Sí, cuando no son los de la canónica, sí, habría que chequearlo. Bien. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que el conjunto 1 menos t y t cuadrado genera a la imagen de t y es LI. Por lo tanto, es una ¿qué? Base. Exacto. Por lo tanto, una base para la imagen de t tiene que ser ese conjunto, puede ser ese conjunto, ¿está bien? Y entonces, ¿qué saco si yo tengo una base de la imagen? ¿Qué puedo sacar? La dimensión, exacto. Entonces, ¿quién va a ser la dimensión de la imagen de t? 2. 2. Y eso es sumamente importante, ese dato. Porque entonces, si la dimensión de la imagen es 2, yo ya puedo saber si es sobre o no. Fíjense, la transformación va de R2 a P sub 2. Entonces, si la dimensión de la imagen es 2, me generó un espacio de dimensión 2, ¿me da todo P sub 2? No, te falta una dimensión. Exacto. Entonces, lo que puedo decir es que como la dimensión de la imagen, directamente puedo decir lo siguiente. Como la imagen de t es distinta de P sub 2, porque lo acabo de ver acá, por esto, entonces puedo decir que t no es sobre. ¿Está bien? Entonces es inyectiva, profe. A ver, ¿y cómo sacarían que es inyectiva? La dimensión de B, que es 2, y la dimensión de la imagen, que es 2. Y sí o sí, la dimensión del núcleo tiene que ser 0. Exacto. Fíjense que t va de R sub 2 a P sub 2, ¿no? Entonces ahora, por teorema de la dimensión, lo que está usando ahí es el teorema de la dimensión, ¿verdad?
¿Sí? Claro. Por teorema de la dimensión, yo sé que la dimensión de R2, una vez que calculé la dimensión de la imagen, fácilmente con este teorema puedo sacarla del núcleo. Entonces la dimensión de R2 es igual a la dimensión del núcleo de T, ¿está bien? Más la dimensión de la imagen de T. Que de estos tres datos tengo 2. Entonces eso significa que 2, que es la dimensión de R2, es igual a la dimensión del núcleo de T, más la de la imagen, que es 2. Por ende, la dimensión del núcleo sí o sí, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0. Y por teorema, ahora, no por definición de núcleo ni nada, por teorema, hay un teorema que me dice que si el núcleo está formado solo por el nulo, como es este el caso, entonces T es inyectiva. ¿Estamos? Fíjense que estamos usando todos los teoremas, esto que yo puse acá, cuando puse vimos, bueno, ya no sé ni dónde escribí, acá, que puse vimos, las definiciones, estas dos de la izquierda son las definiciones, y estos son teoremas que usamos todo el tiempo, junto con el teorema de la dimensión. ¿Sí? Y hay que saber combinarlos para obtener la información necesaria que me pide. ¿Estamos? Una pregunta Sí. que no me quedó claro. ¿Por qué no es sobreyectiva? Que no entendí muy bien. Porque la función o la transformación va de R2 a P sub 2. O sea, el codominio acá es P sub 2. ¿Estamos? Pero la dimensión de la imagen es 2. Quiere decir que el espacio imagen tiene dimensión 2. Pero P sub 2 tiene dimensión 3. ¿Sí? Entonces, si P sub 2 tiene dimensión 3 y la imagen tiene dimensión 2, no pueden ser iguales P sub 2 a la imagen de T, porque tienen dimensiones distintas. ¿Está bien? Y si la imagen es distinta del codominio, quiere decir que no llega a toda la función. Entonces no es sobreyectiva. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, Sí. en este ejercicio, bueno, igual justo teníamos el dato de la base, pero ¿pudimos haber usado otra base de R2 cualquiera o? Cualquiera. Cualquiera que ustedes sepan los transformados de esa base. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos a ver alguno que no sea, o que la tengan que encontrar ustedes la base. Por ejemplo, vamos con este. Analizar si existe una transformación lineal T de R2 en R3, tal que, y ahora me dicen, el transformado de 1, 1 sea 2, 0, 0. Nada más. O sea, quiero encontrar una transformación lineal que verifique este único dato. ¿Está bien? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar nosotros es, ¿de quiénes conozco los transformados? ¿De qué vectores conozco los transformados según los datos del ejercicio? Del 1 a 1. Del 1, 1. Solamente, ¿verdad? ¿Tendríamos que extender una base a R2, profe? Exacto, esa es la idea. Vos lo dijiste, esa es la idea, ¿sí? Entonces, la idea es que conozco los transformados según el dato del ejercicio solo de un vector. Pero esto no es una base de R2, ¿verdad? O sea, ¿alcanza para formar una base de R2 o no? El 1, 1 solo. ¿Qué les parece? ¿Es base o no? De R2. No, falta No. otro. Esto no es base de R2. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pero ¿es LI o no? Sí. Sí. Entonces, cuando algo es LI, pero no llega a ser base del espacio, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Extenderlo. Extenderla a una base de R2. ¿Por qué voy a extenderlo a una base de R2? Porque la única manera de encontrar una transformación lineal es conocer los transformados de una base. Sí o sí necesito los transformados de una base, y entonces ahí el teorema de existencia de unicidad me dice que voy a poder encontrar una transformación lineal.
Pero cuando no lo tengo, tengo que tratar de ver si puedo hallar los transformados de una base. ¿Está bien? Entonces lo que hago es extiendo a el 1, 1, porque es el único vector del cual conozco su transformado, a una base de R2. ¿Está bien? Como es LI, lo puedo extender a una base de R2. Bueno, díganme ustedes quién quieren considerar una base de R2, pero que contenga el vector 1, 1. ¿Qué le agrego? 0, 1. 0, 1, perfecto. Ustedes chequeen que esto es base, ¿eh? Yo les pongo acá, chequear que es base. Yo no lo hago porque si no termino más de hacer las cuentas acá y quiero hacer otros ejercicios. Otros ejemplos. Chequear que es base. ¿Está bien? Y entonces ahora, yo sé el transformado de 1, 1, que es el 2, 0, 0, 0. El 2, 0, 0. Y el transformado de 0, 1 no lo conozco. No me lo dicen. Pero ¿qué es lo que puedo hacer si no me lo dicen? Yo necesito encontrar una transformación lineal que verifique solo esta cosa, solo este dato. Entonces, si quiero que solo cumpla este dato de acá, ¿me importa dónde mando yo al 0, 1? En teoría no. En teoría no. Entonces, ¿lo puedo inventar? ¿Puedo mandarlo al vector que yo quiera? ¿Sí o no? No, tienen que generar el transformado. A ver, ¿qué me dice el teorema de existencia y unicidad? Que si tengo una base y al 1, 1 lo quiero mandar al 2, 0, 0, bárbaro. Y al 0, 1 lo puedo mandar al que quiera. Que siempre va a existir una transformación lineal, porque tengo los transformados de una base. Entonces, ¿a dónde mande el 0, 1? No me importa, lo puedo mandar al vector que se me ocurra. ¿Está bien? ¿Perdón, que no escuché? ¿A un X y Z lo puedo mandar? Pero como yo quiero encontrar sola, lo podría mandar a un X y Z genérico, pero como quiero una sola de todas las que hay, porque parece que hay un montón, lo definen pero concretamente. ¿Cuál es el vector más fácil para trabajar en R3? El 1, 0, 0. El nulo. El nulo. Ah, el nulo. Yo lo mando al nulo, para que no moleste. ¿Está bien? Entonces, lo que yo hago es definir lo siguiente. El transformado del primer vector de la base, no tengo otra que mandarla al 2, 0, 0 porque es lo que me piden. Esto que está acá, es dato. Y no lo puedo tergiversar ese dato. O sea, es ese y eso tiene que pasar, ¿sí? Pero el transformado del 0, 1, el ejercicio no me dice a dónde quiere que vaya. Puede ir al que quiera. Entonces lo propongo yo. Y lo voy a proponer de la manera más fácil que me parece a mí. Esto es una propuesta, ¿sí? Lo propongo. ¿Está bien? Es como que vos estás armando la transformación. Claro, yo estoy armando los transformados de una base. ¿Para qué? Porque yo sé que por teorema, si conozco los transformados de una base, voy a poder hallar la forma de la T. ¿Se entiende? Claro. Pero para poder hallar la forma y la expresión de T, necesito conocer los transformados de una base. Entonces, si no me los dan, los tengo que inventar al resto. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y si tendríamos que agregar otro transformado, podríamos agregar de vuelta el nulo? Sí, pero en este caso, bueno, una base tiene dos elementos nomás, ¿no? Entonces no tengo que agregar otro transformado. Claro, pero si fuera una base de R3, ¿podríamos agregar de vuelta el nulo? Y sí, o sea, vos le podés definir todo lo que vos quieras para que te arme, digamos, para que te cumpla las condiciones que pide tu ejercicio. Ahora vamos a ver otros casos. ¿Está bien? Pero por ahora con esto me alcanza. Sí. Eso es porque solamente lo que te pide es que se cumpla la primera parte, ¿no? O sea, las demás no me interesan. Esto es lo único que quiero que pida el ejercicio. El resto, bueno, si lo tengo que agregar, lo agrego y lo defino como a mí me parece. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces,
Ahora, si quieren, con esto sí yo por teorema sé que existe una transformación lineal, y entonces busco la forma de t, o la expresión de t. ¿Está bien? Entonces, para eso, ¿qué tienen que hacer? Agarrar un vector genérico del dominio, ¿está bien? Y escribirlo como combinación lineal de los de la base. 1, 1 y 0, 1. Fíjense que ahora ya estamos en estas condiciones, en las mismas que teníamos en el ejercicio anterior, en esta. Conozco los transformados de una base, y con esto pude hallar la forma de t. ¿Está bien? Lo mismo ahora. ¿Está bien? Entonces, al vector xy lo escribo como alfa por el 1, 1, más beta por el 0, 1, y obtengo quién es alfa y quién es beta. Pero los calculo, ¿está bien? En función de x y de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá? Si igualo primer componente a primera, me queda que x es igual a alfa, otra vez, y que y es igual a alfa más beta. ¿Está bien? Entonces, x es alfa, con eso vengo abajo, lo reemplazo, y me queda que y menos x es igual a beta. ¿Estamos? Hice la cuentita nomás. Entonces ahora yo pude escribir, por lo tanto, pude escribir al vector xy como alfa, que vale x, por el vector 1, 1, que es el primer vector de la base, más beta, que vale y menos x, por el vector 0, 1. Y ahora, para hallar t, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Aplicar transformado miembro a miembro. Exacto. Aplico t a ambos miembros, y entonces me queda que el transformado de xy ya distribuyo, digamos, ya hago que respete la combinación lineal, y me queda que es igual a x por el transformado de 1, 1, más y menos x por el transformado de 0, 1. ¿Está bien? Bueno, pero estos dos transformados los conozco. El 1, 1 va al 2, 0, 0, entonces me queda x por 2, 0, 0, más, y esto es lo bueno, que el transformado de 0, 1, ¿cuánto es? El nulo, ¿verdad? Entonces, ¿acá qué me queda? Me queda el número y menos x, pero por el nulo. Entonces, todo eso por suerte se va. Y entonces la transformación lineal, ¿a qué me queda igual en realidad? ¿A qué terna me quedó igual? Porque esto tiene 2 R3, entonces acá me tiene que dar una terna. La terna que me dio es 2x, 0 y 0. ¿Estamos? Entonces, la forma de la transformación lineal que encontré que verifica estas dos condiciones a la vez es que el transformado de xy vaya al 2x, 0, 0. ¿Está bien? Entonces vamos a poner que luego la transformación lineal, que va de R3 a R2, no, al revés, de R2 a R3 que encontré, es tal que el transformado de un vector xy cualquiera de R2 me vaya a 2x, 0, 0. ¿Está bien? Y ahora chequeo que esta transformación lineal que acabo de encontrar me verifique la condición del ejercicio. ¿Qué les parece? Verifica o sea 2, 0, 0, que era lo único que me pedía el ejercicio. ¿Verifica eso? Sí. Entonces lo chequeo. ¿Está bien? Entonces el transformado de 1, 1 va al 2, 0, 0. Y verifica lo único que me pedía el ejercicio. Entonces está bien hallada la transformación, no me equivoqué. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe, se entendió bien. Y ahora vamos a la pregunta esta. ¿Es única esa transformación lineal que encontré? Era lo que me preguntaba el ejercicio también, ¿no? No, no es única. ¿Y por qué no es única?
¿Viste que Porque nosotros- yo podría haber elegido otro vector a la transformación del 0,1, por Sí, ejemplo, y ahí me cambiaría todo. O claro, sea, lo podría haber mandado a otra cosa, ¿no? claro. O podría haber extendido la base de otra forma también con otro vector. Sí, lo podría haber hecho. Lo que pasa es que ahí es más difícil justificar que no es igual a la que puse. En cambio, por ejemplo, si uno justifica de esta manera, para que vean por ahí la diferencia, uno podría decir, no es única, no, pues también, vamos a poner así, pues la siguiente transformación lineal también verifica lo pedido, ¿no? También verifica que el transformado, le voy a llamar T', ¿está bien? De 1, 1 vaya a 2, 0, 0. Entonces, ¿cómo defino esa T'? ¿Está bien? Y bueno, T' de el 1, 1 lo mando, por supuesto, a lo que me piden, que es 2, 0, 0. Eso no puedo zafarme de eso. Pero el T' del 0, 1, de acá lo mandaron al 0, 0, 0. Pero acá lo podría haber mandado, qué sé yo, al 1, 1, 1, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, en este caso T, la transformación T que encontramos antes, es distinta de esta. ¿Por qué puedo decir que son distintas? Porque como funciones son distintas. Porque esta T al 0,1 lo manda al nulo. Y esta T' al 0,1 lo manda a otro distinto del nulo. Entonces es como que la imagen del 0,1 no es la misma acá que acá. Entonces las funciones son distintas, ¿está bien? Porque no hacen lo mismo. ¿Se entiende? Y de esta manera, esta T' cumple que el transformado de 1, 1 sea 2, 0, 0, pero no es la misma que encontré antes. Entonces estoy encontrando dos transformaciones distintas que cumplen lo que me pide el ejercicio. Entonces no es única. Profe, ¿Está bien? pero si el teorema dice que existe una única transformación lineal. Claro, pero existe una única transformación lineal, te dice el teorema, no que verifique las condiciones del ejercicio, sino que verifique esto, que los transformados de una base sean esos. ¿Está bien? O sea, hay una única transformación lineal que verifique estas dos cosas a la vez. Eso es verdad por teorema, porque estos son los transformados de una base. Pero lo que te están preguntando en el enunciado es solamente si existe una única transformación lineal que verifique este dato solo, o sea, que el transformado de 1, 1 sea 2, 0, 0. Eso solamente te piden en el enunciado. ¿Sí? No te piden bien. que vos le agregaste. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí lo entendí. O sea, cuando me piden si es única la transformación lineal, es si verifica las condiciones que pide el ejercicio. Si hay una única que verifica que el transformado de 1, 1 sea 2, 0, 0. Eso solamente me piden. ¿Está? Por supuesto que por teorema hay una única transformación lineal que verifique estas dos condiciones a la vez, y hay una única transformación lineal que verifica estas dos condiciones a la vez de acá abajo. Estas. ¿Sí? Pero que verifica solo la primera, hay dos, la T y la T'. Bueno, y muchas más, Claro, en este caso porque teníamos que extender la base, pero si no tendríamos Exacto. que hacer eso, sería única. Claro, si con los datos del ejercicio me definen completamente la base que yo digo, y no puedo elegir a dónde va a ir esos elementos de la base, sino que tienen que ser esos sí o sí, entonces ahí recién va a ser única. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí lo entendí bien. Bien. Bueno, vamos con otro ejemplo. Por esto está lleno de ejemplos esta clase, ¿eh? Bien, ¿qué pasa acá? Me dice, analizar si existe una transformación lineal de R2 en R3 que verifique que el 1, 0 vaya al 1, 2, 0, que el transformado de 3, 0 vaya al 0, 1, 2, y que el transformado de 0, 2 vaya a este. Por supuesto, cuando uno dice quiero hallar una transformación lineal, lo que tiene que tener siempre presente en la cabeza
es que si yo conociera los transformados de una base, voy a poder hallar la T. ¿Está bien? Eso es por teorema de existencia y unicidad. Entonces la pregunta es, ¿conozco los transformados de una base? Entonces, ¿de quiénes conozco los transformados que me dice el ejercicio? De 3,0 y de 0,2, que son una base de R2. Ajá. Y también conoces la de 1,0, pero es un vector que no necesariamente tenés que meter en la base, o podés meter el 1,0 y el 0,2. Está bien, pero ¿qué me pide el ejercicio? El ejercicio me pide que estas tres cosas se cumplan a la vez. ¿Está bien? Entonces yo fehacientemente tengo los transformados de el 1,0 que tiene que ser 1,2,0. El 3,0 que me lo determinan y tiene que ser 0,1,2. Y el 0,2 que me lo determinan, el transformado, y tiene que ser 0,0,2. O sea, conozco los transformados de estos tres vectores. ¿Está bien? Profe, perdón, es que hace un ratito me salí de la llamada porque se me cortó la luz. Quería saber si me podría pasar el link del Jamboard para ver cómo quedó el ejercicio anterior. Ah, a ver, espérate. Que no los compartí todavía el link del Jamboard. Gracias. De nada. Bueno, la cuestión es que conozco los transformados de estos tres y no los puedo mandar a otro lado que no sean a lo que me dijeron. ¿Está bien? Porque a mí me piden analizar si existe una transformación lineal que cumpla estas tres condiciones a la vez. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿este conjunto que tengo acá es base de R2 del espacio de partida? No. 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 Entonces vamos a poner lo siguiente. No es base, bien, ya tengo una contra, no es base de R2. Y a diferencia de lo que tenía antes, ¿es LI o es LD? Es LD. Y es LD, perfecto. Aquí, si te das cuenta, es como que 3 veces el primero, el transformado no va a ser 3 veces lo del primero. Entonces, ¿cómo se hace ahí, profe? Porque viste que tenés el transformado de 1,0 y el transformado de 3,0, y esos te dan distintos. O sea, es como que el de 3,0 no te da 3 veces el de 1,0. Bueno, justamente eso es lo que hay que plantearse. Cuando yo tengo el transformado de 3 vectores, o 4, 6, no me importa, pero la cuestión es que sean LD esos vectores, yo sé, como dice su compañera recién, que uno de ellos es combinación lineal del resto, ¿no? Si es un conjunto LD, necesariamente un vector es combinación lineal de otro. Díganme cuál es combinación lineal de cuál, que se den cuenta fácil. El primero y el segundo. Bien, entonces nosotros sabemos que el segundo, el 3,0, lo puedo escribir como alfa por el primero, ¿no? ¿Y quién es ese alfa? No es cualquier número. ¿Quién es? 3. ¿Está bien? Entonces, es lo siguiente. Si llega a existir una transformación lineal, me piden que analice, si existiera, las transformaciones lineales respetan las combinaciones lineales por definición de transformación. ¿Está bien? Entonces, como esta es una combinación lineal, si T existiera, la tendría que respetar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿qué sería? Hacer la transformación lineal de ambos lados y ver cuál es el alfa que hace que el otro sea igual. No, el alfa es 3. No hay duda que el alfa es 3. Porque 3,0 lo puedo escribir como 3 veces el vector 1,0. No hay opción. ¿Está bien? El alfa es 3. Pero si existiera una transformación lineal, debería respetar las combinaciones lineales. ¿Sí?
Entonces, como esta es una combinación lineal, debería pasar que el transformado de 3, 0 sea igual al transformado de 3 por 1, 0. ¿Sí? Aplico T a ambos miembros. Profe, Sí. eso no lo podríamos probar, o sea que no es transformación lineal con la segunda condición de la definición de transformaciones lineales. ¿Y cuál es la segunda condición? Que el transformado de alfa por un vector es alfa por el transformado del vector. Claro, es la que vamos a usar ahora. Fíjate que me quedó el transformado de 3 por esto, por un vector, por esa condición que decís vos, es 3 veces el transformado de 1, 0. Eso, me refiero a eso cuando digo respeta combinaciones lineales, ¿sí? Me refiero a la condición 1 y 2 a la vez, o sea, que respeta sumas y respeta productos por un escalar. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? La cuestión es que yo el transformado de 1, 0 lo conozco. ¿Cuánto tiene que dar? 1, 2, 0. Bueno, lo reemplazo. Entonces esto me tendría que dar 3 por 1, 2, 0. Hago la cuenta. ¿Y cuánto me queda esto? 3, 3, 6, 0. 0. Quiere decir que si existiera una transformación lineal, el transformado de 3, 0 debería valer, y no puede valer otra cosa, debería valer 3, 6, 0. ¿Vale eso cuando yo me voy a los datos? No. No, profe. No. Es 0, 1, 2. Porque es 0, 1, 2, que es el dato que me dicen. ¿Está bien? Este es el dato. Por lo tanto, llegué a un absurdo, ¿verdad? O sea, un absurdo, algo que está mal, digamos, ¿no? Porque no puede valer, por un lado, el transformado de 3, 0, 3, 6, 0, porque lo necesito, y por el otro lado, 0, 1, 2. Esto es una función. A cada vector del dominio le corresponde un único vector del codominio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que puede existir una transformación lineal? No No. al mismo tiempo. Entonces, No. por lo tanto, no existe ninguna transformación lineal que respete esas tres condiciones a la vez. Profe, no estamos viendo ahí. Ah, sí, tienen razón. Ahí está. ¿Está? Esa sería la conclusión. Fíjense una cosa, y acá presten atención, ¿sí? Si no queda claro, me dicen. Pero la idea es la siguiente. Cuando yo tengo como datos, bueno, sé los transformados de estos tres vectores, pero siempre que uno sea combinación lineal del resto, ustedes piensen que si uno es combinación lineal del resto, el transformado de ese está en función de los otros dos transformados, entonces está totalmente definido. ¿Está bien? Como acá, el 3, 0 era combinación lineal, el segundo era combinación lineal del primero. Entonces el transformado del segundo está en función del transformado del primero, que es lo que lo acabamos de demostrar acá, y sabemos cuánto da. ¿Está bien? Entonces, si da lo mismo que me dice el ejercicio, si no da lo mismo que me dice el ejercicio, no hay ninguna transformación lineal que cumpla con las tres condiciones pedidas. ¿Eso está claro? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, profe, siempre que no sea una base, tenemos que tenemos que chequear que no pase esto. Claro, Porque se exacto. requieren combinaciones lineales. Siempre que el conjunto sea LD, hay que chequear que T respete las combinaciones lineales. Vamos a ponerlo acá como observación. Ahí así ven. Siempre que el conjunto del cual conozco los transformados, ¿no? Sea LD,
debo, con mayúscula, chequear que T, o sea que la transformación lineal, respete las combinaciones lineales que haya dentro del conjunto. Si hay 1, si hay 2, si hay 3, las que haya. ¿Se entiende? Si no, no va a existir una transformación lineal que verifique todas las condiciones a la vez que me pida. ¿Sí? Ahora les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado, esto es hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado si el transformado de 3, 0, cuando yo hago esta cuenta, 3 por 1, 0, y hago 3 por el transformado de 1, 0, y hago todo esto, me diera acá, esperen que lo pongo así, me diera acá, en vez de darme esto, 3, 6, 0, me hubiera dado 0, 1, 2. O sea, me da lo que me dice el ejercicio. ¿Qué hubiera pasado ahí? Que sí existe la transformación lineal entre los tres. Que verifique las tres cosas. Claro, Claro. en ese caso, fíjense que el dato del transformado de 3, 0, el dato del medio, me lo están dando de más. Porque el transformado de 3, 0 lo saco con este transformado, con el de 1, 0. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? En ese caso armo la base con el 1, 0 y el 0, 2 nada más. Exacto, exacto. Eliminen ese dato que me lo están dando de más, al cohete, digamos, ¿está bien? Se queden con el 1, 0 y el 0, 2 que sí forman una base, y ahí hallan la transformación lineal. ¿Está bien? Pero hay que chequear que la T respete esas combinaciones lineales que ustedes saben que existen. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, pero si te querés complicar la existencia, ¿puedes agarrar el otro vector? Va, la otra transformación, en vez del 1, 0. ¿Qué Agarrar querés el 0. ¿Cuál querés agarrar vos? Claro, o sea, en el hipotético caso de que no nos demos cuenta, o qué sé yo, o Sí. prefiramos agarrar otro, no hay ningún problema agarrar No, el no hay 0. ningún problema. Ningún problema. Lo Pero importante creo es que no que... se podría porque tiene que ser base. No, pero él lo que me dice es lo siguiente. Ustedes se dieron cuenta que el segundo vector, el 3, 0, era combinación lineal del primero. Bueno, capaz que alguien se dio cuenta que el segundo vector era combinación lineal... Bueno, el segundo no va a poder pasar en este caso, pero que el primer vector era combinación lineal del segundo. Otra combinación lineal, no importa cuál, ¿está bien? Lo importante es que si el conjunto es LD, siempre un vector va a ser combinación lineal del resto. Si el conjunto es LD, esa es una propiedad de espacios vectoriales, ¿está bien? Entonces, esa combinación lineal la van a tener que encontrar y van a tener que chequear que T respete eso. ¿Se entiende? No importa qué combinación lineal encuentren, no me importa. Vos podés haber encontrado uno, tu compañera otra. Lo importante es que si un conjunto es LD, siempre hay un elemento que es combinación lineal del resto. ¿Sí? ¿Estamos, Perfecto, chicos? profe. Sí. Bárbaro. Bien, ¿alguna pregunta más con respecto a este? ¿O pasamos al otro? Por mi parte, no. ¿No? ¿Pasamos a otro? Sí, profe, sí. Pasamos a otro. Bueno, seguimos con el teorema, ¿eh? Así que ustedes después en los ejercicios, no me acuerdo si es el 15, el 14 o cuál de transformaciones lineales, tienen un montón para hacer de estos también. Entonces lo que pueden hacer es tomar estos como ejemplo, ¿sí? Porque acá es como que en cada cosa muestro algo diferente, y bueno, y ver cómo les ayuda eso para plantear los que le piden en la práctica. ¿Está bien? Pero revisen estos de nuevo cuando van a los de la práctica. ¿Está? Bueno, ahora me dice lo siguiente. Hallar una transformación lineal, entonces ahí automáticamente mi cabeza va a lo siguiente. Si quiero hallar una transformación lineal, la manera más fácil es conocer los transformados de una base. ¿Está bien? Con eso ustedes saben que van a poder hallar la forma de una transformación lineal. Bueno, la que me piden que el núcleo ahora de la transformación lineal sea este espacio que sea sobreyectivo. ¿Está bien? Eso es lo que me piden. Y yo sé
hallar una transformación lineal si conociera los transformados de una base. Entonces, con los datos que me pide el ejercicio, o sea, que el núcleo de mi transformación lineal sea este espacio y sea sobreyectiva. ¿Conocen algún transformado que me dé el ejercicio, así como dato? No. ¿Ninguno me pueden decir? El del núcleo. El nulo. Podría ser. ¿El nulo? Bueno, ¿el nulo es donde tiene que ir siempre? El nulo siempre va al núcleo, pero podríamos decir que el transformado del 000 iría al transformado del vector de la base que tengo en el núcleo. A ver, nosotros el núcleo eran los vectores de R3, por así decirlo, que van a ir al núcleo, o sea, van a ir al 00 de P1. Claro, o sea, el transformado del 000, del nulo de acá, siempre va al nulo. ¿Está bien? Esto pasa siempre. Esto pasa siempre. ¿Está bien? En cualquier transformación lineal. Lo que pasa es que fíjense una cosa. ¿Me sirve este dato si yo quiero encontrar los transformados de una base en realidad? ¿El 000 puede formar parte de una base? No, porque no... No, porque es SLD. Exacto. Claro. O sea, el nulo nunca va a formar parte de una base. Entonces, más allá de que yo sepa dónde va siempre, que va a ir al nulo, no me va a servir para hallar los transformados de una base, que es lo que yo necesito. ¿Está bien? Yo necesito transformados de 3 vectores de R3, porque una base de R3 tiene 3 vectores, que sean LI, porque... Pueden ser los que sean distintos del nulo, o sea, los que sean distintos del núcleo, entonces. A ver, pero, ¿qué significa que el núcleo de T, vamos a analizar un poquito esto, ¿qué significa que el núcleo de T sea eso? Porque acá hay solo ese tipo, definición. solo esa forma de los vectores de la imagen van a ir al nulo, o sea, solo esos vectores del dominio de la transformación van a ir al nulo de la imagen. Bien. Entonces, ¿qué tipo? ¿Estos están en el núcleo? ¿Están en el espacio de partida o de llegada? Estos, los 00Z. De partida. De partida. Entonces, digamos, ¿conozco el transformado de los vectores de este estilo, de los 00Z? En realidad sí. Sí, va a ser siempre el nulo. Bien, entonces los transformados de estos vectores son el nulo, ¿verdad? Entonces yo conozco algunos transformados. Díganme el transformado de quién conozco. Por ejemplo. 001 o 002. Bien. Entonces yo, por ejemplo, podría decir que el transformado de 001 va al nulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Perfecto. También podría decir que el transformado de 002 va al nulo. Eso también lo podría decir, ¿no? Claro, profe, entonces es como que te están pidiendo que se cumpla algo, o sea, solo esa condición de que el transformado de 00 alfa, suponete, vaya siempre al nulo y que todos los demás vayan a donde quieran. Exacto. Pero una pregunta, ¿eso no tendría que estar escrito como en polinomios? Ah, perdón, sí, el nulo es el nulo de polinomios. Sí, gracias, Ahí está, ¿sí? Profe, y ahora podríamos armar una base. Claro, pero les pregunto lo siguiente. Yo sé esto y sé que todos los vectores de la forma 00 alfa, si los transformo, van al nulo. Pero si yo agarrara el 001 y agarrara el 002, ¿pueden estar los dos en una base de R3? No, pues son LD. Bien. Entonces, de este dato, que el núcleo sea esto, ¿cuántos vectores LI puedo sacar de ahí a lo sumo? Uno solo. Uno, porque díganme una base del núcleo. ¿El 001? El 01. El 001. Entonces, como tengo un único vector LI,
o sea, más de un vector LI no puedo sacar del núcleo, entonces solamente voy a agarrar uno, el 001, y de ese sí conozco su transformado, y bueno, quiero que me lo mande al... Quiero que me lo mande al 0. ¿Está bien? Con esto está todo bien, es un dato que necesito, necesariamente para que el núcleo sea este, necesito que al 001 lo mande al 0. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero bueno, resulta que no puedo sacar más vectores de este dato, porque los restantes vectores que puedo sacar del núcleo son LD con este de acá, y no me sirven, y yo quiero encontrar una base de R3. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta base del núcleo? Puedo agarrar ese vector, puedo agarrar la base y extenderla con dos vectores de LI. Exacto, ¿está bien? Entonces, lo que ahora hago es extiendo, ¿está bien? Extiendo la base del núcleo, vamos a poner así, extiendo la base del núcleo a una base de R3, porque no puedo seguir sacando vectores del núcleo porque serían todos LD, sino. Entonces pongo a una base de R3. Bueno, díganme ustedes cómo lo quieren extender. ¿Qué le quieren agregar? Los restantes para Y formar la base canónica directamente. Perfecto. Entonces pongamos el 001, que era el del núcleo. ¿Está bien? Este es el del núcleo. Y le agrego, de manera fácil, digamos, le agrego el 100, los de rojito son los que agrego, y el 010. ¿Está bien? Profe, ¿lo podríamos haber dicho enseguida que podríamos tomar esta base? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si el núcleo acá hubiera sido ponerle los vectores Z, 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 ¿está bien? Ah, claro. Un elemento del núcleo, una base del núcleo sería el 111. Entonces vos al que tenés que extender es a la base del núcleo. ¿Está bien? Claro, acá justo coincidió. Acá coincidió, pero de casualidad. ¿Sí? Entonces, bueno, este que está acá tiene que estar en el núcleo, digamos, ¿no? Porque lo sé porque me lo piden. Y el resto no. Entonces, pero ya tengo una base de R3. Ya tengo una base de R3. Entonces, ¿ahora qué hago? Una vez que tengo la base de R3 que me parece que me va a servir, defino sus transformados de manera adecuada. ¿Está bien? Entonces, el transformado de 001, ¿a dónde lo voy a tener que mandar sí o sí? Al 0. Al 0, porque ese está en el núcleo. Ahora díganme, el transformado de 100, ¿a dónde lo voy a mandar? A X y el del 010 a 1. X2, X al cuadrado. Bueno, esperen porque la transformación a va es X, un 1. Perdón. Claro, polinomio grado 1. A X, bueno, lo mandamos a X. Y ahora díganme, el transformado del que me falta, que es el 010, ¿a dónde lo quieren mandar? A 1. Lo mandamos a 1. Bueno, la pregunta es, ¿lo podría haber mandado a lo que se me ocurra? Sí, pero si es un término independiente. Va, en realidad podría ser un X menos un número también. Pero, ajá, pero sería más rebuscado. Está bien, pero ¿qué estás pensando vos para mandar estos transformados? Generar todo el polinomio. Exacto. Fíjense que yo quiero que T sea sobreyectiva. Eso es importantísimo, porque si esta condición no la hubiera tenido, si no me dicen que T sea sobreyectiva, bueno, en realidad sí, debería haber igual definido. En realidad esta condición está al cohete porque iba a ser sí o sí sobreyectiva. Pero va a dar dimensión 2 la imagen. ¿no? Claro, exacto. Lo que quiero decir es que por teorema de la dimensión, si la dimensión del núcleo tiene que ser 1, porque me lo están obligando a que el núcleo sea tal cosa, entonces, ¿cuánto tiene que ser la dimensión de la imagen? 2. Porque todo me tiene que dar 3, la suma, ¿está bien? Entonces, la dimensión de la imagen tiene que ser 2. Entonces, esto es importantísimo. Esto es importantísimo, porque esto me va a decir, de alguna manera,
¿qué elementos tengo que poner acá? ¿Por qué les digo eso? Porque, y otra vez, acá se tienen que acordar el teorema ese que les digo que usamos muchas veces. Estos son los transformados de una base. Quiere decir que por teorema los transformados de una base me generan la imagen. O sea, estos tres vectores o estos tres polinomios que yo pongo acá van a generar la imagen de mi transformación lineal. Entonces, si yo quiero que su dimensión sea 2, ¿cuántos vectores LI tiene que haber entre estos tres? 2. 2. Por eso me dije, acá pone X y acá pone 1. Para que lo que me genere estos, todos los polinomios de grado menor o igual que 1. Todo P1. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Entonces, Sí, profe, profe. si no me dan esa condición de que sea sobreyectiva, puedo poner cualquiera ahí. En realidad no, porque como te están dando la condición del núcleo, y el núcleo tiene dimensión 1, vos, al saber la dimensión de tu núcleo, vas a saber la dimensión de tu imagen, no queda otra. Te queda definida claro. la dimensión de la imagen, ¿se entiende? Entonces la dimensión de la imagen tiene que ser 2 sí o sí. La que metieron al cohete es la condición de que T sea sobreyectiva, porque va a ser siempre sobreyectiva. Si el núcleo es esto, Claro. siempre va a ser sobreyectiva. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ahora chicos, yo definí lo que yo creo, lo que nosotros creemos, que son transformados adecuados para lo que me piden. ¿Está bien? Lo que tengo que hacer ahora es decir lo siguiente, o sea, por teorema de existencia y unicidad, sé que existe una transformación lineal que verifica, asterisco vamos a poner a las tres condiciones estas que tengo acá. ¿Sí? Eso es porque tengo los transformados de una base y el teorema me dice que siempre va a haber una transformación lineal que verifica asterisco. Lo que tengo que chequear ahora, una vez que nosotros, fíjense que acá agregamos muchas cosas. O sea, la base la elegimos nosotros. ¿A dónde mandamos los transformados? Lo elegimos nosotros. O sea, todo lo elegimos nosotros. Pero lo que hay que chequear ahora es que la transformación lineal que verifica estas tres condiciones a la vez, me verifica lo que me pide el ejercicio, porque capaz que la erré. ¿Está bien? Entonces, lo que debemos chequear es que esa transformación lineal que sabemos que existe, cumple que el núcleo sea esto y que T sea sobreyectiva. Pero hay que chequearlo, porque capaz que metimos la pata. ¿Está bien? Porque estos transformados los definimos nosotros, y esta base la creamos nosotros. ¿Está bien? Entonces, ahora, lo que debemos hacer es chequemos que el núcleo sea lo que me pidieron, o sea, los vectores de la forma 0, 0, z, con z en reales, y que la imagen, y que sea sobreyectiva. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo empezarían a chequear esto? Porque ustedes lo que conocen es esto, los transformados de una base. Esto es lo único que tienen para trabajar ahora. Este es mi único dato concreto. Esto, lo que yo definí. ¿Cómo chequearían que el núcleo es esto y que T es sobreyectiva? ¿Qué teoremas me ayudan a chequear eso? Buscas primero. Igual el núcleo ya lo tenés, o sea, ¿lo tenés que buscar de nuevo el núcleo? No, ¿verdad? Sí, o sea, lo tenés que buscar de vuelta. ¿Sabés por qué lo tenés que buscar de vuelta? O sea, por lo menos justificar, digamos, que tiene dimensión 1, porque si alguien se hubiera equivocado, ponele, y hubiera dicho, bueno, el transformado de 0, 1, 0 lo mando a X también, porque se me ocurrió. ¿Sí? Ah, profe, tenemos que armar la combinación lineal. No, esa es hallar la forma de la transformación lineal, pero hay una manera más corta de chequearlo. ¿Está bien? Fíjense una bien. cosa. Cuando yo tengo los transformados de una base, y eso anótenlo por algún lado. Si tengo los transformados de una base, ¿qué es lo más directo de hallar? ¿El núcleo o la imagen?
El núcleo. Lo igualas al núcleo. No, La imagen la que lo genera. forma de la transformación lineal. La imagen es lo más directo. Porque por teorema, la imagen es el generado de los transformados de una base. Me lo dice el teorema. ¿Está bien? Entonces, lo más directo cuando ustedes tienen los transformados de una base es hallar la imagen. ¿Sí? Entonces uno podría decir lo siguiente. Uy, esperen un cachito. Por teorema, fíjense que estoy usando todo el tiempo este teorema. Por teorema, la imagen de T es igual al generado ¿de quién? De los transformados de una base. En este caso, ¿quiénes son los transformados de una base? El 0, el X y el 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, la imagen la encuentro como el generado de el 0, el X y el 1. Esos son los transformados de una base. ¿Está bien? El 0 es combinación lineal del resto, lo saco, y esto me queda que la imagen en realidad es el generado de, y acá tengo el X y el 1. Pero esto que está acá es la base canónica de P sub 1, así que ¿qué me genera todo esto? Todo P sub 1. Todo P sub 1. ¿Está bien? Vamos a ponerle acá si quieren. Pues X1 es la base canónica de P sub 1. ¿Sí? Es base canónica de P sub 1. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué saqué como dato? La dimensión de la imagen, ¿o no? O sea, teniendo los transformados de una base, yo sé que esos 3 vectores me generan a la imagen y de ahí puedo sacar cuál es la dimensión de la imagen. ¿Cuál es la dimensión de la imagen acá? 2. 1. 2. 2, ¿está bien? Entonces la dimensión de la imagen de T es 2. Y entonces... Y ahí puedo probar que es sobreyectiva porque directamente la imagen es igual a todo al subconjunto. Exacto. ¿Sí? Entonces podríamos decir, entonces T sobre, podríamos decir, ya esto lo tenemos. ¿Está bien? ¿Listo? Tenemos la primera condición chequeada. Ahí habíamos sacado con el teorema de la dimensión que la imagen iba a ser 2 también. Y por teorema, sí, esto era lo que yo quería, pero esto no es la justificación, esto es lo que a mí me parecía que tenía que pasar para definir todo. ¿Está bien? O sea que sí o sí tenemos que justificar. Claro, una vez que ustedes proponen los transformados, que los podrían haber puesto así nomás, directamente, entonces dicen, bueno, yo propongo esto y después chequeo que cumple con las condiciones pedidas. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces la cuestión es que por teorema de la dimensión ahora podemos sacar que la dimensión del núcleo, ustedes escríbanlo al teorema de la dimensión, ¿sí? Yo no lo escribo de vuelta, me da 1. Y entonces ya está. Estamos chequeando, como el 001 está en el núcleo y tiene dimensión 1, lo estoy diciendo acá, esta transformación lineal, su núcleo tiene dimensión 1, entonces estoy chequeando que el núcleo es lo que me dijeron, que T es sobreyectiva. Y entonces estoy chequeando que si cumple todas estas condiciones que pusimos nosotros, entonces esa transformación lineal que acabamos de definir nosotros cumple que el núcleo sea esto y que T sea sobreyectiva. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos cómo, por dónde va la cosa? Sí, profe. ¿Sí? ¿No tienes el inicio que dice dimensión del núcleo de T es igual a 1? ¿Esto? Claro. ¿Por qué lo saqué? Claro. Porque la dimensión de la imagen es 2. Entonces, vos sabés por el teorema de la dimensión que la dimensión de la imagen más la del núcleo es la dimensión del espacio de partida que es 3. ¿Sí? Entonces, 2 más ¿qué me da 3? 1. Por eso la dimensión del núcleo es 1. ¿Está bien? Profe. ¿Se entendió? Ahí no lo escribí eso porque se me acababa la hoja, pero la idea es esa. ¿Sí? Entonces, es sobreyectiva, ¿no, profe, no?
¿Cómo? Perdón que no escucho. ¿Es solo sobreyectiva? Es sobreyectiva, no es inyectiva. No, ¿Sí? O sea, como el núcleo medio distinto de la dimensión medio distinta de 0 no es inyectiva, pero sobreyectiva sí, porque la imagen coincide con el codominio. ¿Está bien? ¿Profe? Sí. Ahí que yo estaba probando si era el núcleo el que me dio en el ejercicio y me dice que es de dimensión 1. Sí. ¿No puedo haberlo interpretado como si fuera el vector 0z0 en vez del que me dieron? No, 00z es este espacio, digamos. Esto es una recta y tiene que ser esta recta el núcleo, no la podés cambiar. ¿Sí? Si vos pones los 0z0, eso te va a dar otra cosa, otro núcleo. Será de dimensión 1, pero no es el que te obligaron a que sea. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Entonces, a ver qué... Ah, bueno. Ese es de proyección. Bueno, entonces, la idea con estos ejercicios es, a mí me van a decir, hallar una transformación lineal que vaya de dónde a dónde y que verifique tales cosas. Para eso, ustedes tienen que entender que lo que tengo que hacer es tratar de encontrar los transformados de una base. La base la tienen que proponer ustedes muchas veces, definir a dónde van a ir los transformados, y entonces con eso ustedes se quedan tranquilos de que hay, por teorema, hay una transformación lineal que verifica esas tres condiciones que ustedes pusieron. Lo que tenemos que chequear ahora es que esas condiciones que ustedes pusieron hacen que la transformación cumpla las condiciones que me pidieron. ¿Está bien? Eso es lo que hay que chequear siempre. ¿Por qué me pude haber equivocado? Capaz que yo pensé que esta era la que andaba y no, andaba otra. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa sería la idea de este tipo de ejercicios para usar, para probar usando el teorema de existencia y unicidad. Una pregunta. Esta transformación que nosotros encontramos, que cumple estas tres condiciones que están acá en la parte verde, digamos, ¿es única la transformación lineal que cumpla que el núcleo es esto que me dieron y que sea sobreyectiva? ¿O pueden encontrar otra que también cumpla las mismas cosas que me pide el enunciado? ¿Qué les parece? Se pueden encontrar otras. A ver, ¿y cuál sería? Vamos a poner acá al lado. Voy a poner otra que cumple las mismas condiciones. ¿Cuál podría ser? Si en vez de haber elegido X, elegíamos 2X, también debería cumplir. Bien, entonces, ¿qué base querés proponer vos? Estas mismas 001, 100 y 010. Ponemos la misma base, ¿te parece? Sí. Porque siempre es más fácil para justificar que no es única, poner la misma base. Y elegir los transformados distintos, pero que me cumple lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿a dónde podríamos haber mandado al 001, por ejemplo? Eso sí tiene que ser al 0. Eso sí tiene que ser al 0. Perfecto. ¿Al 100 dónde lo podría haber mandado? 2X. A 2X. Y ahí ya la celeste es distinta de la transformación lineal en negra que puse acá. Porque el 100 acá lo manda al polinomio X y acá al 100 lo manda al 2X. Así que ya hacen cosas distintas. Listo, son distintas. La celeste y la negra de acá son distintas. ¿Y al 001 dónde lo mandamos? Ahí también podría ser el 1 o cualquier otro número, qué sé yo, un 3. Podría haber sido el 1, el 3, el 5. Cualquier polinomio que haga que entre estos tres me generen todo P sub 1. ¿Sí? Que sea de dimensión 2 la imagen. ¿Está? Entonces esta transformación lineal celeste es otra, distinta de la verde, y sin embargo que verifica las mismas condiciones que me pide el ejercicio. ¿Está? O sea que no sería única esta transformación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser diferente a la canónica. Sí. O sea, la base que elegí, la base no tiene por qué ser la canónica, la de acá abajo, ¿eh? Y la base de acá, de esta, también, de los polinomios, no tiene por qué ser la canónica tampoco.
Lo importante es que entre estos 3 polinomios me generen todo el espacio P sub 1. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bueno, resumiendo, pues les quiero hacer un resumen de los casos que hemos visto. En el caso 1, como acá, yo tenía los transformados de una base, me los daba el ejercicio. Entonces, por teorema de existencia de unicidad, sé que existe una única transformación lineal que verifique esto. Este era el caso más fácil, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tenía por dato los transformados de una base. ¿Estamos? Caso 2. No me daban los transformados de una base. Me daban como dato el transformado de un solo elemento, que era LI. Entonces, cuando me dan los transformados de un conjunto que no es base, pero es LI, lo que hago es lo extiendo a una base y defino los transformados convenientemente según lo que me pida el ejercicio. ¿Está bien? Caso 2, eso. Que me dan transformados de un conjunto que no es base, pero es LI. Acá tenemos cómo hacerlo. ¿Sí? Caso 3. Me dan los transformados en el ejercicio de algo que no es base, pero es LD. Entonces, este es el caso que más cuidado hay que tener. Porque, ¿qué es lo que tengo que hacer acá cuando tengo un conjunto LD? Y no me tengo que olvidar porque si no va a estar mal. ¿Qué tenía que hacer acá? Verificar que se respete la combinación lineal. Exacto. Como tengo un LD, uno de ellos es combinación lineal del resto. Entonces, si era una transformación lineal, tiene que respetar esa combinación lineal que yo sé que existe. ¿Está bien? Y chequeo que respete esa combinación lineal. Si no la respeta, no existe T. Y si la respeta, va a existir. ¿Está bien? Ese sería el caso 3. Caso 4. Me piden que el núcleo sea tanto, por ejemplo. Entonces, cuando yo sé que el núcleo es tal conjunto, lo que sé es que encuentro una base de ese núcleo, porque yo necesito vectores LI, ¿está bien? Entonces, la máxima cantidad de vectores LI que puedo sacar del núcleo los obtengo en una base. Bien, sé los transformados de esas bases, de esos vectores de la base que tienen que ir al nulo. Entonces sé algunos transformados nomás. Si eso no alcanza para formarme una base de R3, lo que hago es extender esa base del núcleo a una base de R3 y definir los otros transformados que me quedan de manera conveniente para que se me cumplan las condiciones que pide el ejercicio. ¿Está bien? Si el ejercicio me da condiciones sobre la imagen, es porque estos 3 transformados que tengo acá, recuerden que siempre estos me generan a la imagen. Entonces los voy a tener que definir convenientemente para que la imagen sea lo que me piden. ¿Está bien? Bueno, y este no lo alcanzamos a ver, es algo geométrico, pero no importa, traten de hacerlo si quieren. No importa porque después nos vamos a abocar en el próximo práctico. Hay toda una tanda de ejercicios de incisos que son todos de este estilo, así que lo vamos a seguir viendo, no me preocupa tanto. ¿Está? Pero si quieren, inténtenlo hacer. Es una proyección esto, es una transformación lineal que es una proyección sobre un plano. Y si elijo los transformados de una base adecuada, voy a poder obtener la transformación lineal esta que proyecta todos los puntos del espacio sobre un plano. ¿Está bien? Pero bueno, eso lo vemos otro día, en realidad. Lo vemos después más en el otro práctico. Era si llegaba, lo hacíamos, pero no hay problema. ¿Está? Bueno. ¿Quedó más o menos claro esto del teorema de existencia de unicidad? ¿Cómo hacer? Sí, profe. Sí, profe. Yo lo entendí. Sí, bueno, bárbaro. Con esto terminamos, no terminamos.